El mundo parece estar girando a una velocidad que parece que cada vez es imposible alcanzarlo. La información vuela de un lado al otro, está al acceso de nuestra mano y podemos entrar a múltiples plataformas que nos van a arrojar cantidad de información. Con tanta información, ¿a poco no te has sentido abrumado en estos días? ¿No sientes que el mundo es como una montaña rusa de noticias, de acontecimientos y de emociones? Y dentro de todo ello, ¿no sientes que te arrastra? Es como un tsunami brutal que de pronto llega una noticia, llega otra noticia, puede estar del otro lado del mundo, puede estar dentro de nuestra misma zona de donde vivimos, en la ciudad, en nuestro país, y aparte tenemos que estar atentos de nuestro equipo de fútbol, de béisbol o en las noticias de aquellos hobbies de nosotros. La cantidad de información que estamos procesando hoy en día es brutal y la tecnología ha avanzado mucho más rápido que nuestra propia evolución humana, biológica, para poder asimilar tanta información. Quédate, que en los siguientes minutos te explicaré el panorama desde otra perspectiva, porque ese es el objetivo de Cafecito Metafísico. Te daré un par de consejos y juntos podremos encontrar una forma mejor de seguir en este juego llamado vida. Y bienvenidos a su podcast Cafecito Metafísico. Este podcast comprende la semana del 28 de abril al 4 de mayo. Y bueno, así como viene en el título, cómo estar en paz en medio del caos, con la tensión mundial que está generándose en muchos frentes del mundo y aparte con sucesos que pareciera que la vida real ha superado totalmente a la ficción. Y esto incluso como anecdótico lo podemos ver en los cines. Ya la gente parece que no le llama la atención las historias porque, pues bueno, nuestra realidad a veces da más de qué hablar. Y en estos días llega una noticia que el Papa trascendió, llega otra noticia que va a llegar la paz, que no llega la paz, que la guerra de los aranceles, y nomás es un montón de información. Dentro de las personas, como siempre lo platico, de los círculos que manejo, pues se platica y se habla de estas cuestiones. Y hay un factor y un común denominador en todo: el miedo. El miedo intrínseco de cada cosa. Es brutal la cantidad de información tan acelerada y tan extremosa que podemos encontrar en múltiples temas de la cotidianidad de nuestro propio país, de nuestra propia ciudad y del mundo. Ahora resulta que hay más o menos, pues yo sé que no hay muchas guerras declaradas tal cual en el protocolo de esa cuestión, pero hay como 4 frentes a nivel mundial. Está la cuestión también económica y las amenazas, el manejo de la bolsa. La gente tiene miedo de si invertir, no invertir. Yo me dedico a algo relacionado con finanzas personales y mercadotecnia, y las empresas ahorita, por lo menos dentro de lo que es mi sector, andan viendo y pensando qué hacer. De pronto también hay unos datos que no coinciden con lo que sucede en la calle, con el día a día. De pronto hay cosas que crecen según los datos, pero las empresas reducen a su plantilla. Hay caos. Esa es la palabra tal cual. Hay caos. Yo sé que estamos en otros tiempos y que a lo mejor una figura tan importante como un líder de una religión, de la más grande del mundo, pues no es lo mismo que hace 20 años. Pero aún así mueven. No hay quien dirija, no hay quien saque la cara y dé luz de tranquilidad. Estamos entrando también a un cambio y a una etapa dentro de la forma como funciona el mundo, a lo que se llama geopolítica, a lo que se llaman las fronteras entre los países, las fronteras económicas, y pues todo esto aunado al acelere y al día a día, pues parece que la información es una bomba. Al final, ¿esto en qué se traduce? Como lo comentábamos, en miedo, en tensión, en ansiedad, y a veces es bueno apagar la televisión. No digo que nos podamos desconectar, y menos ahora, de un mundo tan acelerado,
Pero también es muy cierto y muy real que el 95 o 99% de las cosas que suceden no nos van a afectar y no nos están pasando. Eso es la realidad. Aquí en Cafecito Metafísico y en la plataforma Casa Lemuria, pues nos dedicamos al bienestar, al crecimiento y al desarrollo espiritual, mental y emocional de las personas. Ahorita el proyecto está creciendo virtualmente, poco a poco, pero es interesante ver cuando a veces los alumnos o los pacientes platican y tratamos de analizar y de encontrar una salida a la situación que traen, que muchas veces realmente no está pasando nada. Bueno, sí está pasando, pero estamos permitiendo que eso nos afecte. Y en muchas cuestiones, sobre todo en las cuestiones de las noticias, de la televisión, a veces realmente ni nos enteramos, ni nos va a perjudicar, pero la información ya llegó. Carl Jung, y es una frase que repito mucho, Carl Jung decía que si te afecta es real. Él hablando mucho en la cuestión del psicoanálisis, de las meditaciones, del inconsciente. Y si de pronto estamos viendo la tele y decimos, sí, el país está en crisis, pero nosotros seguimos viviendo realmente en un mismo nivel de vida, nuestros ingresos puede que no estén tan tentados por las situaciones macroeconómicas, que nuestro puesto laboral esté hasta cierto punto protegido, pues no hay crisis realmente. Y aquí es entrar a un terreno un poco áspero, porque no se trata de ser egoístas, pero en épocas de caos lo mejor es dar unos pasos atrás y resguardarse. Algo así, si alguna vez vieron una película romana o una película de esa época, cómo funcionaban las legiones de Roma. Utilizando una falange, de pronto todos se comprimen y se genera una coraza impenetrable. Y de eso se trata, poder hacer esto con nuestras emociones, con nuestra mente. Este principio es muy antiguo y ahorita otra vez está en auge. Y estoy hablando del estoicismo. Para poder aplicar un poquito esto, los invitaría a que busquen un poco más de este tema en YouTube. Hay más gente que se dedica a explicar este tema del estoicismo como una forma filosófica de vivir. Hay libros, hay muchos ponentes desde hace muchos años, de muchos siglos atrás, y aquí no quiero ahondar en eso, pero sí por lo menos marcar que esta filosofía del estoicismo nos enseña a diferenciar dos grandes cosas, y esta es la parte importante, la parte práctica de esta filosofía, la parte que nos corresponde a nosotros y la parte que realmente no podemos hacer demasiado. El mundo, la vida tal cual en el mundo, es una danza cósmica, es una danza de vida, es una danza de vaivienes. De pronto nosotros, cuando nos corresponde, tenemos que movernos, ese es el sentido activo de la vida, y de pronto hay momentos en que tenemos que ser pasivos, tenemos que movernos con el influjo de la propia vida, y de pronto a veces simplemente hay que seguir la misma corriente. Es un baile, pues una danza tal cual. Entonces, el estoicismo explica bastante bien esto, y nomás lo quiero apuntalar con dos frases. Uno de los grandes ponentes de esta filosofía fue el emperador Marco Aurelio de Roma. Tiene su libro de meditaciones y una de las frases dice: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Y esta es la parte que comento. A veces, si yo llego al trabajo o yo llego a una reunión y empiezo a hablar de lo mal que le está yendo al país, por ejemplo, o de X temas, simplemente parafraseando lo que una noche anterior vi en las noticias, o en X, o en Facebook, ya me está afectando. Y si se hace un colectivo, los compañeros del trabajo, y platicamos de lo mismo, y realmente a nadie le está afectando esto, pero simplemente parafraseamos o hablamos de algo que está sucediendo, entonces eso nos va a perjudicar a nosotros. Eso a nosotros ya nos va a afectar. Hay toda una cuestión atrás, y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con
simplemente un aspecto de nuestra mente que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo que reflejan aquello que ven. Esto es de mercadotecnia, yo soy mercadólogo y es la parte que no en persuasión sino en manipulación los mercadólogos utilizamos para que la gente compre productos, para manejar a las masas por medio de comunicados, noticias. Bueno, hay un sinfín de formas para poder manejar esto. No significa que no pase y no significa que no me afecte. Claro que no, somos humanos y aparte tenemos una parte intrínseca en queremos el bienestar de los demás, del prójimo, la gran mayoría de nosotros. Pero también es cierto que si permitimos que nos afecte en sobremanera, entonces eso va a empezar a perjudicar nuestro propio rendimiento personal, del día a día, de nuestro bienestar y de nuestra calidad de vida. Y así no vamos a ayudar, así no vamos a colaborar. Hay que saber diferenciar aquello que está dentro de nuestras manos y aquello que no. La segunda frase que me gustaría enfatizar de Marco Aurelio es: acepta con indulgencia lo que no puedes cambiar. Cambia con valor lo que puedas y ten la sabiduría para distinguir entre ambos. Es recalcar más de lo que hemos hablado. Tampoco digo que hay que ser de palo, tampoco digo que no hay que platicar y comentar lo que sucede realmente, pero debemos nosotros tener un conocimiento de nosotros mismos para que estas cosas no nos afecten más allá, porque si es paulatino esto, va a haber algo no muy bueno para nosotros en nuestro día a día que nos puede llegar a afectar mentalmente, físicamente, emocionalmente. Esto hay un estudio y es un estudio muy viejo, porque fue un estudio que se le hizo a la gente a nivel mundial de las horas que consumieron CNN después del ataque de las torres de la ciudad de Nueva York. Hubo gente que se deprimió y no gente de Estados Unidos. Hubo gente que perdió trabajos por eso, hubo gente que... Porque claro, como humanidad nos va a pegar y bueno, el mundo cambió ese día, pero está bien que eso nos pegue en aquello que mantiene nuestro sistema de vida. Las situaciones de otros países, las situaciones que suceden que a mí no me parecen o que a mí en mi ideología me perjudican, está bien que esto mueva mi verdadera realidad, porque el ser humano, como un ser compuesto que tiene muchas capas, tenemos que saber diferenciar. Esto es más o menos como lo que sucede con los fanáticos de fútbol. Y esto no nomás pasa con el fútbol, pasa con la gente de la religión, la gente de la macroeconomía, la gente de... O sea, hay cosas que sí van a afectar. Pero yo creo que ¿para qué adelantarnos a algo que no está pasando? Cuando pase, ya sabremos qué hacer. Porque cuando pase, y parafraseando las frases de Marco Aurelio, pues cuando ya me esté pasando a mí, entonces ya voy a poder cambiar mi situación. Pero mientras a mí no me esté sucediendo, yo no tengo el poder para hacerlo. Si estoy en una situación y puedo hacer algo, pues lo trataré de hacer. Pero si yo no estoy listo para una situación exterior y pasa, ahí va a haber un problema. Por eso hay que también saber en qué momento discernir, distinguir. Como dice la frase, ten la sabiduría para distinguir entre ambos. Y yo agregaría en discernir en qué momento vale la pena, por mis cuestiones, mis intereses o el bien común, y cuando simplemente es un desgaste de energía. Con esta sencilla reflexión, vamos a poder cambiar muchas cosas de nuestra vida. Con este mundo tan agitado y tan movido, que es una realidad y es una normalidad que pues esto va a seguir existiendo. Pero lo que puede cambiar es yo qué tomo, cómo lo tomo y cuándo lo tomo. Entonces, en este breve pasaje por el estoicismo, realmente es una gran herramienta. Por eso les digo, hay canales que ahondan mucho más en el estoicismo. De hecho, canales motivacionales
que realmente a lo mejor se dedican a estos grandes ponentes del autodesarrollo y de la motivación, realmente manejan mucho del estoicismo y ellos pueden ahondar más en estos temas. Pero el principal factor del estoicismo es la reflexión. No esperen a que llegue la pastilla mágica, no esperen a que llegue un tercero a sacarle las papas del horno. Esa es la mayor mentira de todas, porque les quita el poder de cambiar. Realmente el mundo siempre ha tenido situaciones, ha tenido ciclos, y esto no es nuevo. El mundo no se va a acabar hoy, el mundo lleva acabándose, pues depende de la generación, les van a decir 2 o 3 fechas. El mundo va a continuar y nosotros habremos pasado. Lo que sí es que habremos hecho nosotros mientras pasamos por aquí. Y dentro de estos ciclos, en esta semana, vamos a pasar de mes, como es habitual, y estamos tratando de hacer esto, es dar un pequeño paso por los ciclos y las efemérides energéticas, por así llamarles, o darles una explicación más profunda a estas fechas que no son simplemente fechas de descanso, puentes, sino hay un porqué o para qué se hacen, y que a veces sí es oculto. Entonces, este 1 de mayo, que en un par de días vamos a estar, más allá de que se festeje el Día del Trabajo, y no en México, sino a nivel mundial, por recordando a los grandes trabajadores que murieron o fallecieron por sus peleas, por sus derechos, que ahora nosotros somos los beneficiados, según dice la retórica normal, pues bueno, hay algo más profundo. El 1 de mayo es también una festividad celta, y esto estamos hablando que es incluso precristiano. Se festeja el Beltane, que es el festival del fuego sagrado. Hay muchas celebraciones, o existían muchas celebraciones, ahorita con el neopaganismo se siguen celebrando, y es estas festividades que siguen hablando de la fertilidad, del inicio de ciclos, de la vida, de la victoria de la luz sobre la oscuridad, que pues marcan se empezaron desde el inicio de la primavera, pero dependiendo la región, la época y la cultura, pues tenían sus diferentes calendarios. Y ahorita, 1 de mayo, se festeja el Beltane. Como les digo, con los neopaganos todavía se festeja. Dentro de esta ideología se hablaba mucho del axis mundis o el eje cósmico, también de la rueda del año, porque pues empezaba ahorita realmente el ciclo de la siembra, de poder sembrar la semilla, los árboles, los retoños, empezaban a darse algunos tipos de frutos, sobre todo la floración, que es como lo más marcado de la primavera, y era el inicio de la vida en general en la Tierra, según dependiendo del hemisferio. Estamos hablando del hemisferio norte. También en la Germania precristiana se festejaba la noche de Walpurgis, ahí sí no lo sé pronunciar, disculpen. Y el Walpurgis sí tenía un contexto, una connotación un poco más pues de las cuestiones de historias de brujas y de que se juntaban los aquelarres, algo parecido a lo que pasaba el 31 de octubre. Aquí la parte interesante es que es de la noche de abril, del último día de abril al 1 de mayo. También, y esta es la parte interesante, el 1 de mayo festejamos la fundación de los Iluminados de Baviera, los famosos Illuminatis. Se ha transgiversado mucho la historia de los Illuminatis, y más por las teorías de conspiración, y para mí el 90% es paja, para confundir, para que se pierda, incluso para que los algoritmos no puedan darnos información interesante o real sobre los verdaderos Iluminados de Baviera que existieron. Ellos fundaron por medio de, no me acuerdo el nombre de esta persona que estaba muy ligada con los jesuitas, esta sociedad en Baviera el 1 de mayo de 1776. Sabemos que este tipo de sociedades, las fechas eran muy importantes. Curiosamente, también estaba súper relacionado todo lo que tenía que ver la cuestión del comunismo
y los libros y los manifiestos, hubo un par, no me acuerdo ahorita, no tengo el dato, pero que también el 1 de mayo se dieron a conocer por esta onda o esta cuestión de el día del trabajo. Entonces, realmente el 1 de mayo, por muchas situaciones, gira alrededor de algo especial. Cuando muchas regiones del mundo, en diferentes momentos, diferentes épocas, así como llaman del eje cósmico, utilizan como un eje el mismo día, pues es que algo se mueve ahí. Ya me acordé, Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista en 1848, el 1 de mayo. Obviamente todo esto fue antes del montón de huelgas que hubieron, tanto en Estados Unidos y luego que permearon por todo el mundo, incluso aquí en el país de México. Entonces, en conclusión, el 1 de mayo, es una fecha de mucho poder, porque coinciden muchas festividades. Y esto cae en miércoles este año. Entonces, pues bueno, es un día de descanso, es un día de reflexión, es un día para pensar nosotros, si lo quieren ver desde este punto de vista, qué es lo que me importa y qué es lo que yo quiero y en qué quiero yo empezar a trabajar en mí y para mí o para los míos. El verdadero trabajo del ser humano tiene que ver hacia el trabajo propio, hacia la gran obra de uno mismo, hacia el poder nosotros llegar a ser una persona desarrollada, una persona feliz, una persona con tranquilidad, y cada quien la va a tener que hacer dependiendo de lo que tenga que reparar, enmendar, crecer, aprender, porque de eso se trata la vida. Y si queremos hablar de un día del trabajo, debería de ser de eso, del trabajo personal e individual, más allá de las festividades impuestas. Los ciclos se repiten. Para mí el tiempo no es lineal, sino es un ciclo, una espiral que gira, pero nunca se cierra. Y entonces la espiral nos marca un crecimiento. Ahorita, en esta semana del 28 de abril hacia el 4 de mayo, esa es la invitación. También vamos a estar en luna creciente. La luna creciente, que es para inicios. Nos invitan a que hagamos como una breve reflexión y empezar a pensar, en medida en que la luna aumenta su color, su luz en el cielo, su energía se transforma en energía de atracción y de expansión y de crecimiento. Entonces, hay que centrarnos en aquellos proyectos y en los desarrollos que queremos que empiecen a crecer, a dar frutos. O por ejemplo, también en algún momento de jardinería se decía que era el momento para sembrar los esquejes, sembrar las semillas, porque la luz de la luna pues es parte del imán de atracción que genera. No es una cuestión astrológica, es una cuestión real. Las mareas suben en luna llena. Y no nomás es luna llena, ya subieron las aguas en el mundo. No. Esto es un ciclo, esto es paulatino. De pronto sube, baja. El ser humano estamos conformados por un 70 y tantos % creo que de agua en el cuerpo. Entonces imagínense si no nos afecta también el ciclo lunar. Entonces ahorita estamos en luna creciente, iniciando. Acaba de ser luna nueva. Ahorita es ya luna creciente. Luna nueva fue hace un par de días, el fin de semana, y era como un momento de introspección. Pero ahora en luna creciente es, de la introspección, ¿qué queremos hacer? ¿Qué vamos a iniciar? ¿Qué vamos a hacer? Y si ahorita es el momento en que en el cielo la luna se empieza a poco a poco abrir, enseñar su luz, inicia el crecimiento, la atracción, ese poder de hacia arriba que genera, pues hay que empezar a poner esos proyectos, esas ideas en marcha. Ese es el consejo. Hemos dejado ya una meditación guiada aquí en el canal por medio de respiración. Estos ejercicios de respiración, si eres alguien que no sabe meditar, te van a ayudar muchísimo a equilibrarte. Sobre todo te van a ayudar mucho ahorita en estas épocas de caos. Pero si eres una persona experimentada, también a veces, dependiendo de dónde vengamos o del tipo de escuelas de meditación que tengamos,
a veces se olvida o no se trabaja bastante en la respiración. Una muy buena respiración es una herramienta que, aparte que nos va a ayudar a equilibrarnos, también nos va a ayudar mucho a estar serenos y a estar tranquilos. Volver a retomar ese descanso a la hora de dormir o el activarnos al momento de iniciar el día. Te invito a que pasen ahí al video de la meditación guiada dentro del canal de Casa Lemuria. Y como siempre, dense un momento y conecten con todas estas energías. Se dice que todo lo que sucede en el exterior al final es un reflejo del interior. Lo ha dicho Hermes, el maestro o Dios, dependiendo de donde lo vean. Lo dijo Krishnamurti en el siglo pasado. Lo han dicho muchos sabios. Como es adentro es afuera. Y si ahorita estamos viendo estos movimientos, estos apagones, este caos, estas tensiones globales, ¿cómo puedo llevar esto a mi vida? ¿Qué tipo de guerra está sucediendo en mi interior? Puede ser mi mente con mis emociones, pueden ser una decisión de dos variables, y estas dos variables son una guerra interna en mí. Puede ser alguien que no me está ayudando mucho en mi día a día, en mi vida, o incluso puede ser alguien que me esté generando mucho conflicto. Bueno, todo esto es traducción de lo que está sucediendo, y donde sí podemos actuar es en nosotros mismos. Entonces dense un momento para conectar. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos como Casa Lemuria en Facebook, en Instagram, TikTok, Spotify y aquí en YouTube. Si les gusta nuestro contenido, regálanos un like y compártenlo. Recuerda, hoy es el mejor momento para empezar. ¿Qué acción tomarás?